Estamos en el curso Modelo Didáctico de la Escuela Sabática, el tema número 4, ¿Cómo aprende el cerebro?, de la segunda parte. En la parte anterior nosotros ya aprendimos que el cerebro aprende en un ciclo. ¿Recuerdan ustedes? Hacemos el ejercicio, el occipital es el motiva, el parietal, los dos temporales, perdón, es el explora, la parte frontal es el aplica y la parte parietal es el crea. ¿Recuerdan? Muy bien, entonces ahora vamos a ver las investigaciones que hizo Zul, qué pasa en cada lóbulo y vamos avanzando. Tenemos la parte occipital. Cada parte quiero que ustedes se concentren y puedan, digamos, ver qué es lo que sucede en cada lóbulo. El lóbulo occipital, donde se da el motiva, es la estructura cerebral receptiva de la información mediante los sentidos. Acá comienza la información. Es decir, la información, mejor dicho, a través de los sentidos, la visión, el olfato, el gusto, el oído, ¿verdad?, el tacto. Entonces, a través de esos sentidos entra la información al cerebro. ¿Por qué parte? Por la parte occipital. Allí se inicia el aprendizaje, o ahí se inicia todo el proceso de aprendizaje, ¿está bien? Entonces aquí hay algunos secretos que tú debes entender. Hay que hacer sentir la información por los sentidos para activar la corteza sensorial, captar el interés en el tema, emocionar para el aprendizaje. Si no activamos, no habrá aprendizaje, lo dice James Zul el año 2002. ¿Qué quiere decir esto? Te voy a ejemplificar de la siguiente manera. Imagínate, estás en una habitación o vas a entrar a una habitación que está a oscuras o es de noche, abres la puerta, ¿qué es lo primero que haces? Presionas el interruptor para que se prenda la luz, se ilumina la habitación y tú puedas ingresar. De la misma manera, si tú entiendes hoy que la información entra por la parte occipital, tú tienes que presionar el interruptor del cerebro ubicado aquí en la parte occipital y tienes que activar el aprendizaje, tienes que emocionar el aprendizaje. Si tú no presionas ese interruptor, entonces la información pasará por todas las partes del cerebro, pero seguirá siendo información, porque recuerda que no toda la información es conocimiento. Entonces, maestro, si tú quieres que tus clases tengan éxito, que logres los resultados que te propones, que las verdades bíblicas caigan, digamos, sean significativas, tienes que activar el interruptor, tienes que emocionar, tienes que hacer sentir la información, hallarle el interés, ¿está bien? Y por eso, en esta zona se halla el proceso o la fase de motiva, ¿está bien? Entonces, la pregunta que tú debes hacerte aquí cuando desarrollas tu clase o planificas es: ¿por qué la lección de escuela sabática de esta semana es importante? Eso tú tienes que descubrir para que el estudiante diga: ah, qué bonito, me voy a quedar en esta clase. Porque ustedes habrán asistido a algunas clases, a algunas conferencias, que desde el inicio ya no te invitan para poder participar. Qué aburrido va a estar esto, ¿no? Y mejor te sales. No, entonces tú tienes de hoy en adelante, ahora que ya sabes, tienes que activar, tienes que emocionar. Pasamos ahora al siguiente nivel. La información ingresó, ¿por dónde? Por la parte occipital, ¿correcto? Es el motiva. Ya lo activé, el aprendizaje, ya emocioné. Ahora esa información pasa a la parte temporal. Es la parte del cerebro que da sentido a la información sensorial, porque toma la información de la corteza sensorial. El cerebro quiere entender e identificar lo que está aprendiendo para comprenderlo. ¿Te das cuenta? Es decir, la información pasa a la parte temporal y ahora entonces el cerebro empieza a tratar de comprenderlo. Y para tratar de comprenderlo, en esta zona se da la comprensión de los conceptos. El pensar, el razonar, la reflexión cognitiva, la memoria a corto plazo, requiere tiempo y dedicación. No puedes pasar a otra fase si es que no te has asegurado que todos tus estudiantes comprendan el tema, comprendan los conceptos, que hayan razonado, hayan pensado, que hayan hecho sus preguntas. Por eso se llama a esta fase del aprendizaje del ciclo, se llama explorar, porque la información que ingresa, que es solo información, empiezas a explorar, a leer a más profundidad otros versículos, a buscar más información en el internet para comprender lo que estás leyendo. Y la gran pregunta aquí es: ¿qué temas necesito aprender de la lección de escuela sabática? ¿Recuerdas cuál fue la primera pregunta en la parte occipital? ¿Por qué es importante la lección de escuela sabática de esta semana? Y en el explora es: ¿qué temas necesito aprender de la lección de la escuela sabática? Muy bien, allá entonces tenemos que la información se convirtió en conocimiento, ya comprendemos los conceptos, ya sé de los temas, el estudiante domina el tema, ¿correcto? Muy bien, ahora, ¿hacia dónde pasa el proceso del aprendizaje? Pasa a la parte frontal. Y ojo con esto, aquí atención, por favor, presta atención a esto. Esta zona, la parte frontal, es la que dirige el resto del cerebro y organiza las acciones y las actividades de todo el cuerpo. ¡Qué importante! Recuerda que habíamos dicho que el cerebro dirige todo el cuerpo, pero la parte frontal, este lóbulo frontal, dirige todo el cerebro. Es decir, acá está el comando, el control de comando, de dirección de todo el cerebro y por lo tanto de todo el cuerpo. ¿Y por qué? Porque en esta zona es la responsable de resolver problemas. Esta zona es la responsable de tomar decisiones, de ensamblar planes de acción, de hacer juicios y evaluaciones. Es el centro de la religiosidad, de los hábitos, de la voluntad. Es la zona que está encargada de luchar con las complejidades de la vida, de luchar con las ideas contrastantes. Es el autocontrol. Por lo tanto, como maestro necesitas dedicar tiempo para hacer reflexionar a tus estudiantes sobre lo aprendido. Las preguntas comunes que nos hacemos aquí es: ¿cómo vas a aplicar esto a tu vida?
¿Qué decisiones de cambio vas a hacer en tu vida con lo que has aprendido hoy? Por eso se llama aplica. Pero ese aplica es para la parte interna, para mí. ¿Qué significa esto para mí? No qué significa para mi vecino, para mi hermano. No, eso es en la otra sección. El aplica es para mí. Es la reflexión cognitiva, lo que los docentes le llaman la metacognición. La metacognición. Entonces, la gran pregunta es, ¿qué lecciones para mi vida identifico del aprendido? Recordamos, la información ingresa por la parte occipital, ¿correcto? Ahí hay que activar, ahí hay que emocionar. Pasa a la parte temporal y ahí es donde se comprende. Por eso dice, se le explora, se comprenden los conceptos, se razona, se piensa, se analiza. Y cuando ya comprendido, ahora pasa a la parte frontal y toma decisiones. Se hace una reflexión metacognitiva. Muy bien, y ahora pasamos a la otra fase del aprendizaje, que se da en el lóbulo parietal, arriba. Aquí, en esta zona, se termina el ciclo de aprendizaje y da inicio a un nuevo ciclo. Esta zona es la encargada de poner las ideas en acción, es decir, con la información que ingresó, con la información que fue transformada en conocimiento, comprendida, pensada, analizada, reflexionada, aplicada a uno mismo para tomar decisiones, pues ahora dice, ¿ahora qué hago? ¿Qué cosas nuevas puedo hacer con esto? Y ahí viene la creatividad, por eso que esta zona se llama crear, que es una capacidad con la cual Dios nos ha dado. Esta zona es la encargada de poner las ideas en acción, las que fueron generadas en los lóbulos temporal y frontal. Para aprender verdaderamente, la corteza motora, es decir, la parte parietal, debe mover las ideas de adentro hacia afuera o hacia la siguiente etapa. Qué importante. Y la pregunta es, ¿qué debo hacer para compartir con otros lo que yo aprendí? Por lo tanto, apreciado amigo, amiga que está llevando este curso, el resumen del oído es el siguiente. ¿Cómo aprende el cerebro entonces? El cerebro aprende en un ciclo. Y aquí en la imagen tú puedes ver el resumen. La parte occipital es el motiva, es el conectar. Ojo con eso, conectar, activar, llamar el interés, hacer importante lo que tú vas a enseñar. Luego pasa a la parte temporal que se da el explora, que tiene que ver con el saber. ¿Qué temas necesito aprender de la lección? Luego pasamos a la parte del aplica, que tiene que ver con el ser. ¿Qué lecciones para mi vida identifico de lo aprendido? Y finalmente, en la parte parietal, tiene que ver con el crea, el hacer. ¿Qué debo hacer para compartir con otros lo que he aprendido? Así dice Bonita Shields, de la Conferencia General. Cuando integramos el ciclo de aprendizaje en nuestra predicación y la enseñanza, estamos educando al cerebro entero. En otras palabras, cuando tú te toca enseñar, tienes que movilizar todo el cerebro. No es que, ojo, no es que dice, ahora es motiva y nunca más motivas. Ahora es explora y nunca, digamos, y no sigues analizando, no sigues pensando. Pero el principio es que tú tienes que movilizar todo el cerebro. El problema de la mayoría de maestros es que apenas se quedan en la exposición de los conocimientos. Entonces hemos aprendido cómo aprende el cerebro en un ciclo de aprendizaje. Digamos aquí, yo te invito para que tú tomes una decisión. Que decidas aplicar el ciclo de aprendizaje cada vez que haces el repaso de la lección de la escuela sabática o cada vez que tengas alguna situación de aprendizaje. Tú tienes que decidir aplicar el ciclo de aprendizaje. ¿Por qué? Porque hemos visto que el cerebro aprende en un ciclo y por lo tanto, si tú utilizas el ciclo de aprendizaje, estás educando al cerebro completo. Si no, te quedarás solamente en el occipital, te quedarás en el temporal, ahí expones bien bonito tus clases, eres el especialista, pero el cerebro no está educándose completamente. Tienes que hacer reflexionar y tiene que haber algún producto, algún resultado de lo que aprendimos. ¿Está bien? Gracias entonces por esta segunda parte del cuarto tema, cómo aprende el cerebro, que es la base de lo que vamos a desarrollar en los siguientes temas.